Y nos vamos a acercar en esta mañana a un nuevo acto, ¿no? Dentro de la serie de exposiciones que se están haciendo. Y como si se tratase de una obra de teatro o cualquier serie que estamos viendo, nos vamos a ir al segundo episodio, al segundo acto de esta narrativa, de toda esta panorámica bíblica que estamos viendo, en la que nos vamos a acercar al punto de inflexión, al punto de cambio en esta historia. Rubén la semana pasada ya habló acerca del acto, el momento de la creación, y en él veíamos, ¿no? ¿Quién es el Dios que crea, el Dios que habla, ese Dios comunitario, ese Dios también que en la creación descansa y cómo lo hace? Y hoy nos acercamos a este segundo episodio, a este avance, en el que vamos a ver un cambio drástico, un cambio fuerte que se va a dar en el guión. Cambio que va a repercutir ya en toda la historia. Va a ser un cambio que va a tener ya unas repercusiones y un impacto en toda la historia de esa gran historia de esperanza que encontramos en la Biblia. ¿Y cómo llamamos este acto, no? Pues lo solemos llamar como el acto de la caída, ¿no? O ese acto de la rebelión de la humanidad. Y en cada exposición bíblica nos estamos acercando a responder tres preguntas. Una es: ¿cuál es el significado de este texto? ¿Cuál es la relevancia de este texto hoy para nosotros? Y cómo Jesús da respuesta. Y Rubén me va a permitir que la segunda pregunta es ¿cómo Jesús da respuesta? Y voy a terminar con la relevancia del texto hoy para nosotros. Y veíamos cómo la semana pasada entrábamos en el contexto de este relato y creábamos y veíamos ese marco en el que nos podíamos acercar, ¿no? Aceptándolo como palabra viva, como palabra que el mismo Señor Jesús aprobó y aceptó. Por lo tanto, aceptamos también el libro de Génesis porque creemos en el Dios de la palabra, como veíamos, ¿no? Y seguimos reconociendo que a día de hoy es una palabra que es verdad y necesaria para cada uno de nosotros. Recordamos cómo Jesús discutía con los fariseos acerca de los problemas del matrimonio y del divorcio, y Jesús remitía al principio, cómo era en el principio, ¿no? Cuando creó al hombre y la mujer, cómo Dios los creó unidos. Por lo tanto, vamos a ver la importancia y la relevancia que sigue teniendo este texto para nosotros hoy en día. Así que, independientemente de acercarnos a elementos o algunos aspectos literarios, textuales de la crítica, nos seguimos acercando al aspecto más importante y trascendental de un texto como este: es qué nos dice y qué nos revela un libro tan antiguo como Génesis, y qué nos dice y qué nos revela un pasaje tan importante como este. Y si algo nos muestra, si algo nos refleja un texto como el de hoy, es que las cosas no ocurrieron como Dios quería. Si algo vemos en un texto como el de hoy, es que el plan original de Dios no era el que iba a acontecer, ¿no? Génesis nos revela quién nos creó y con qué fin, pero también nos muestra por qué nuestra realidad es como es. En Génesis 3 estamos observando y vamos a observar que las cosas no se dieron según el plan original de Dios que tenía para el ser humano. Por tanto, ¿cuál es el significado de este texto? Veíamos la semana pasada cómo la humanidad estaba hecha para tener una relación perfecta y cercana, viva, dinámica con su Dios, con su Creador, viviendo en un marco divino único, perfecto, santo. Veíamos cómo en esa libertad perfecta, dentro de ese marco perfecto, éramos plenos y estábamos completos para honrar a Dios y relacionarnos con Él como Señor de una manera profunda, pura y sincera. Y Génesis 3 va a narrar la triste historia de cómo la perfecta creación de Dios se echa a perder. El lienzo perfecto y único de la creación se quiebra, se rompe. Y vamos a volver a leer los primeros 7 versículos de este texto. Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer,
agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió también con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Así que hasta ahora veíamos cómo en esa relación había una serie de personajes. Era Dios, la creación, Adán y Eva, y ahora vemos un cuarto condicionante, un cuarto ser que entra a ti, ¿no? Y es aquí. Y es interesante que de todos los animales, el único que se cita en este texto es la serpiente. Y lo primero que nos podemos preguntar es ¿quién es esta serpiente y de dónde viene? Porque vamos a ver la figura de la serpiente en otros relatos del Antiguo Testamento. La serpiente era un símbolo que se usaba dentro de la cultura israelita para transmitir ideas de renovación de ciclos de vida, ¿no? Para los israelitas. Y de eso lo vamos a ver, por ejemplo, cómo está presente en el momento en el que Moisés, cuando se encuentra con los magos, él convierte su vara en una serpiente, ellos hacen un truco de magia y también cambian esas serpientes y la serpiente de Moisés, más fuerte, más grande, se las come. Pero luego vamos a ver otro momento, en Números 21, del 4 al 9, cuando Dios le pide a Moisés que en su vara coloque una serpiente en lo alto del asta, para que, tras el juicio de Dios, para que cuando, no sé si recordáis la escena en la que envía serpiente abrasadora, les dice, mirad a la serpiente para que no muráis. Por lo tanto, vamos a ver que la serpiente tiene ahí un elemento un poco presente, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Y obviamente la tradición ya nos apunta a quién es esta serpiente que está en el Edén. Pero podemos pensar, ¿dónde remite esa figura para denominar directamente que la serpiente era Satanás? Pues no será hasta el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 9, cuando nos apuntará a identificar claramente quién es esta serpiente. Dice Apocalipsis, capítulo 12, el versículo 9, dice así. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vemos cómo directamente la Biblia, al final de ese relato, apela directa y concretamente quién es esta serpiente. Satanás mismo acercándose en medio de la creación y se acerca a Eva y le dice, con que Dios te ha dicho que no. Y aquí vamos a ver cómo Satanás juega, ¿no? Cuál es la dinámica astuta y siniestra de Satanás. Y es interesante ver cómo, de la misma forma que Dios crea el mundo a través de la palabra, Satanás también va a usar las palabras para distorsionar aquello que Dios dijo. Y Satanás, desde el principio de la creación, ya vemos cómo va a intentar distorsionar y manipular las palabras de Dios para confundir a Eva, y vemos cómo la táctica, desgraciadamente, le funciona. Y veremos que lo consigue, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver cómo el pecado entra en el mundo cuando Adán y Eva deciden que ellos quieren ser igual a Dios. Una de las grandes luchas de la humanidad es que el ser humano ha querido ser igual que Dios, ¿no? Y podemos pensar, bueno, pero si el momento ese en el que pega el bocado es cuando todo se genera, ¿no? Todo el pecado viene. El momento en el que permitimos que el mal entre es cuando ya el ser humano duda de la confiabilidad de Dios. Cuando dudamos del plan de Dios es cuando Satanás aprovecha para entrar y romper aquello que Dios ha hecho. Porque realmente el interés por saber de dónde viene el bien o el mal no es malo, está bien, necesitamos saber de dónde viene el bien y el mal. El problema de este texto es que ahora nosotros, en este caso Adán y Eva, pero cada uno de nosotros decidimos qué es lo bueno y qué es lo malo, qué me vale a mí la pena y qué no. Y por lo tanto decidimos nosotros no atender la voz de Dios, darle la espalda y continuar por el camino que otras voces nos hablan. Por lo tanto, en este texto vamos a ver cómo el ser humano se rebela contra su creador. Porque uno de los grandes problemas que podemos pensar es que qué malo es Satanás, por su culpa pecamos. La responsabilidad, en primer y último lugar, recae en nuestra disposición a escuchar a Satanás en todo momento. Y eso no se nos puede olvidar nunca.
esta ambición por ser igual que su creador. Cuando dudamos de Dios y de sus planes, esto es lo que estimula esa ambición para independizarnos de Dios y querer pensar que aquello que nosotros vamos a hacer es mejor que el plan divino. Por lo tanto, en esta escena estamos viendo cómo el pecado entra en medio del mundo, en la creación por medio de nuestra rebelión y de la desobediencia del ser humano. Por lo tanto, esta caída no es otra cosa sino que una rebelión del ser humano contra Dios, contra su creador. Y es que constantemente decidimos que es mejor, pues desde nuestra perspectiva, tratar de controlarlo todo que descansar y depositar todas nuestras ansiedades, angustias en las manos de Dios, ¿no? ¿Cuál es la moral que tenemos que enfocar? ¿Cuál debe ser nuestra forma de actuar? Las maneras de relacionarnos unos con los otros, la manera de relacionarnos con la creación. Obviamente, siempre estamos especulando con esas realidades, ¿no? Sin calcular bien las consecuencias. Y no sé si alguna vez os ha pasado que cargando una fotografía o un vídeo en el ordenador, de repente se queda congelada la imagen y se ve como un montón de ruido, de colores, de imagen, una imagen distorsionada, ¿no? ¿Alguna vez os ha pasado? Viendo un DVD o una cinta que se raya. Pues esa es la imagen que con la entrada del pecado se genera en este Edén, en la humanidad. De la misma manera, la realidad que han experimentado en Edén se rompe, se distorsiona y ya no volverán a ver su realidad con la misma nitidez, pureza y belleza. Así que aquí vemos una escena en la que Adán y Eva están completamente en shock. Claro, es imposible pensar lo que ocurrió en sus cuerpos, en sus pensamientos, en su idea, porque ahora, por la experiencia de vida, todos nos podemos identificar cuando una persona sufre porque ha fallecido alguien. Podemos entender, ¿no? Si hemos tenido una experiencia similar, podemos empatizar y decir, vale, sé lo que está sufriendo. Cuando hemos conseguido un éxito con un nuevo trabajo o hemos adquirido la casa de nuestros sueños, podemos decir, ¡guau! Sé la alegría que sienten, ¿no? Aquí el sentimiento y las emociones que están ocurriendo son algo completamente desconocido, completamente desgarrador. Porque el mal y el poder que arrolla en este caso el universo. Es como, no sé si recordáis aquella imagen del tsunami de Indonesia, ¿no? Cuando arrolló y destrozó, matando a 300.000 personas. La llegada del pecado en el universo viene a ser como un tsunami que arrolla cada cosa que hay. No hay ni un área del universo que se quede sin el contagio del pecado. Por lo tanto, nada volverá a ser como antes. La tristeza, la vergüenza, el miedo, la degradación van a oscurecer la realidad del Edén y la realidad de Adán y Eva. Aquí vamos a ver una transición cósmica que va desde la culpa, que irá desde la inocencia hasta la culpa, que irá desde la pureza y la perfección hacia la corrupción. Toda la libertad personal, social, relacional que disfrutaban Adán y Eva con su Señor, con su Creador, con la naturaleza, con todo lo que los rodeaban, va a ser sometida a la esclavitud, a la muerte y al deterioro en cada una de las esferas que les van a rodear, mental, social, cultural o natural, ¿no? Así que vemos cómo el mal se hace presente en este Edén. Y esto nos puede llevar a otra pregunta. ¿De dónde surgió todo este mal? Esa es una de las grandes preguntas, ¿no?, que hay en los pensamientos filosóficos. ¿De dónde está el bien y el mal? ¿Existe el bien y el mal? Un momento, voy a beber un poquito de agua, ¿vale? Aquellos que nos gusta el cine fantástico, constantemente vemos esa lucha cósmica que hay entre el bien y el mal, las fuerzas buenas, las fuerzas malignas, y observamos constantemente esas narraciones en las que vamos esa dualidad, ¿no? En las que ambas dimensiones luchan para ver cuál triunfa. ¿A quién le gusta el universo de Star Wars? Más cultura cinematográfica, por favor. Pero es muy interesante la figura de lo que se llama en el universo de Star Wars la fuerza, ¿no? Esa entidad trascendental y de poder que tiene un lado positivo siempre que lo usas para buscar la justicia y que encarnan estos caballeros Jedi, que también son un poco tramposillos, pero bueno. Y luego ese lado oscuro de la fuerza, ¿no? Esa misma fuerza, esa misma entidad tiene dos caras. Una cara positiva
y una cara negativa, pero que esa cara negativa transforma al ser humano en un ser corrupto, tirano y que busca al final una imposición de poder. Así que vemos a una fuerza que, según la persona que la opere, va a ir en una dirección o en otra. El Dios de la Biblia nos muestra una realidad completamente diferente, porque Él es la fuente de bondad y en Él no hay mal. La dualidad del bien y el mal se rompe en la palabra. Dios no tiene esa doble cara de ahora te enseño una parte buena y una parte negativa, ¿no? La semana pasada veíamos cómo la Biblia nos relata a ese Dios que es único y creador y poderoso y que de Él solamente emana santidad, gloria y bondad de una manera eterna. Y es verdad que la Biblia no nos relata de una forma súper explícita de dónde surgió Satanás. Hay algunos pasajes, algunos teólogos interpretan que Ezequiel 28 o Isaías 14 son aquellos textos que explican ese momento de rebelión de Satanás y de las huestes celestiales que se rebelan contra él, ¿no? Repito, Ezequiel 28 o Isaías 14. Pero si de algo estamos convencidos es que Satanás fue creado y por lo tanto no es eterno. Así que vamos a ver a un Satanás que es poderoso, pero que en ningún momento será igual a Dios. Y eso es algo que nos tiene que reconfortar, porque nos da confianza y firmeza que hay victoria y que el bien prevalecerá. No sé si recordáis en San Jordi, el primer San Jordi que ocurrió en la pandemia, hubo una canción que fue súper famosa, un Sant Jordi diferente, ¿no? Y una de las frases que decía es, al final tot anirà bé, ¿no? Sin el Evangelio nada irá bien. Porque sin Dios en la ecuación, sin Dios en la sociedad, nada puede ir bien, porque solo Dios es la fuente de bondad. Solo en la palabra vamos a encontrar el camino para encontrar el bien. Así que decimos, entonces, ¿de dónde surge este mal? Pues porque Dios en su profundo y eterno amor dio libertad a Satanás. Porque la libertad no se puede concebir sin amor. Y el amor no se puede concebir sin libertad. Por lo tanto, veremos cómo ese ángel luminoso, como podía hacer Lucifer, decide rebelarse en la libertad que Dios le dio para querer ser igual que su creador. Y veremos en 2 Pedro 2:4, por ejemplo, nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno, lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Por lo tanto, no vamos a entrar en una cuestión filosófica de dónde viene el bien y el mal, pero sí queda algo claro, que es que la palabra nos acerca a cuál fue el momento en el que se inició este mal, ¿no? Y este es el fin de este pasaje, de dónde procede el mal. Por lo tanto, en los siguientes capítulos de la Biblia, hasta el versículo 11 de Génesis, vamos a ver cómo el pecado, el mal, entra en el ser humano y lo va a destrozar todo. La manera de pensar, la manera de relacionarnos, nuestro cuerpo. De Génesis 3 al 11 vamos a ver esa propagación del pecado y la degradación que trae consigo en 4 narraciones principales. Vamos a ver en primer lugar cómo el pecado destruye las relaciones personales y familiares en Génesis 4 con el asesinato de Caín a Abel. En Génesis 6 vamos a ver la degradación social y moral de una sociedad que no desea a Dios. En Génesis 6:5 en adelante vamos a ver ese diluvio que nos habla del juicio de Dios sobre la humanidad y las consecuencias de la caída, también para la creación. Y en Génesis 11 vamos a ver la manifestación de las consecuencias del pecado para toda la sociedad, con ese anhelo, ¿no?, de querer crear una torre tan alta para llegar a ser como Dios, ¿no?, con la torre de Babel. Por lo tanto, vamos a ver que el pecado afecta a toda la sociedad y toda la historia. Y vamos a ver cómo se va a expandir horizontalmente y cómo el pecado va a ir pasando de generación en generación. No sé si habéis visto alguna vez, si dejáis una fruta podrirse, puede empezar por un punto, pero si lo dejas un par de días, llega toda esa podredumbre, llega a comerse toda la manzana, ¿no? El pecado hace lo mismo en la historia. Empezó por una decisión, pero que llega a corromper todo el universo, todo el mundo.
Veremos cómo familias se destruirán una a otra, naciones aplastarán a otras y la historia irá revelando que el más fuerte vencerá, anulando y aniquilando al débil. Libros como el de Isaías o Jeremías observan cómo culturas enteras, sociedades enteras se convierten en sociedades adictas al mal. Si vamos unas décadas atrás, el Holocausto, ¿no? Vemos aniquilaciones masivas o las masacres que estamos viendo ahora en Gaza por parte de Israel o en Ucrania por parte de Rusia. El pecado va a afectar a todas las dimensiones y a todas las personas. En Génesis 1 y 2 nos mostraba cómo el ser humano era completo en su nivel espiritual, en primer lugar, teniendo una relación perfecta con su Creador. En segundo lugar, en un nivel físico, criaturas humanas en un mundo físico y real como el que tenemos ahora, pero en el que no había muerte. Estaban plenas en un nivel racional y relacional, teniendo capacidades comunicativas, creativas, con emociones, y un nivel social, ¿no? En el que nos complementábamos. Veíamos como la necesidad de tener a Eva para Adán, con ese fin de que no estuviera solo, siendo ejemplo de ese Dios relacional que nos creó. Y la entrada del pecado va a comprometer todos estos niveles. Dice del versículo 8 al 11, vamos a ver ese nivel espiritual, ¿no? que se queda comprometido. Dice: luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde está? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé no comieras? La primera ruptura del pecado en ese nivel espiritual que vamos a ver es cuando nos encontramos separados de Dios, temerosos de su presencia, dudando de su verdad y hostiles a su amor. Ahí vemos esa fractura espiritual, ¿no? Luego, en el nivel físico, vamos a ver unos versículos más adelante. Si vamos al versículo 17, dice: y al hombre dijo: por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirás y comerás planta, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y también el juicio, ¿no?, que vemos a la mujer. Aquí vamos a ver la ruptura en ese nivel físico, con la presencia ya de la muerte, de cómo se hace presente en la creación. Y vamos a ver cómo un cuerpo, con la entrada del mal, ya se va a corromper, va a caer enfermo, se va a agotar a través del cansancio. Así que estamos viendo esa ruptura en el aspecto más espiritual, la ruptura en el nivel físico, pero también la ruptura en el nivel relacional y racional, como veíamos, ¿no? Lo primero que hace Adán es cuando son abiertos los ojos, ¿no? Dice: entonces fueron, en el versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que pasaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y el versículo 12 dirá: veremos al hombre que respondió, dice: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Lo primero que se va a hacer es, va a desaparecer la intimidad y la confianza que tenían Adán y Eva con el Señor, va a desaparecer. Lo primero que hacen Adán y Eva es crear esos delantales para cubrir su desnudez y empezar a discutir. Lo primero que vemos es esa crisis, esa lucha ya de quién tiene la culpa, quién ha sido, quién no ha sido, ¿no? Y vamos a ver cómo usamos la mente, ¿no?, para exculparnos de nuestras malas decisiones, culpar a otros, y vemos cómo nuestros pensamientos se oscurecen. Y el final de este capítulo vamos a ver también las implicaciones de esa ruptura a nivel social. Vamos a ver cómo la vida social se va a fracturar en todos los niveles a través de la ira, los celos, el enfado, la vergüenza, como seguiremos viendo en el capítulo 4, ¿no?, llegando a extremos como es la muerte o la depravación del ser humano, tal y como se ven en los capítulos siguientes. Y aquí me pregunta, ¿no? Vamos a ir al segundo punto. ¿Cómo dará Jesús respuesta
a todo esto. Y una pregunta, ¿qué es lo que suele hacer un artista cuando ve que su obra de arte ha sido dañada? ¿Qué puede hacer un artista? O cuando habéis hecho algo y dices, ¡guau, qué pasada lo que he hecho! Y encontráis un desperfecto. Creo que podemos hacer dos cosas, ¿no? Coger y desecharlo. Es decir, a la basura, esto ya está roto, ya está corrupto, no tiene solución. O bien, podemos pensar en qué puedo hacer para restaurarlo, para que vuelva a estar tal y como fue planteada. Así que, dejadme que haga otra pregunta. ¿Qué fue lo que hizo Dios el séptimo día? Descansó, ¿no? Rubén nos hablaba también la semana pasada de la importancia del descanso y cómo es necesario en nuestro día a día, muy necesario. Vamos a ver cómo el descanso forma parte de la creación, pero el trabajo de Dios forma parte del plan de redención. Porque a partir de este momento vamos a ver cómo Dios se remanga y empieza a plantear un plan de redención para restaurar todo lo que se había roto. Porque realmente esa idea de un Dios lejano, tomando vino, pasándoselo bien, dejando que la humanidad viva sin esperanza o completamente opuesta, ¿no?, a ese Dios creador, es algo que para nada encontramos en la Biblia. En la Biblia vamos a encontrar a un Dios que se mantiene cercano, atento a restaurar todo esto que estaba roto. Y vamos a ver cómo Dios se pone mano a la obra directamente para restaurar este desastre. Así que, ¿de qué manera? ¿De qué manera vamos a ver que Dios lo hace, no? Pues a través de la persona de Jesús. Y es que las consecuencias de la rebelión del ser humano serán restauradas con la venida de Cristo. En Génesis 3, el versículo 14 y 15 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre, es que estoy con la pubertad y me salen estas cositas, perdón. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Este texto es aquello que se conoce como el protoevangelio. Y cuando nos acercamos a estas palabras, lo que nos referimos es a todas esas menciones que se hacen previas al evangelio. Es decir, todas esas menciones previas a que vendría un ungido o que vendría el Mesías Salvador. Así que este texto, este versículo, va a ser un punto de inflexión en lo que Dios va a ir revelando libro tras libro. Va a ser Dios en el resto de la Biblia, va a ir desgranando la hoja de ruta que Dios tomará para llevar a cabo esta promesa. En este texto vemos como Dios prometía que terminaría con Satanás y que lo haría a través de una mujer, eso sí, sin antes el sufrimiento de alguna persona. Así que este es el mensaje de juicio que Dios da sobre Satanás y que vaticina ya su derrota. Pues tenemos que recordar algo: solo Dios puede derrotar a Satanás y solo Él puede llevar a cabo este acto. Y vemos como Satanás ya se promete que va a ser aplastado y derrotado completamente. Y ya iremos viendo en todo el relato bíblico y el Evangelio cómo Jesús vendrá para restaurar todos los platos rotos que se quebraron en el Edén. Y la cruz vacía será el sello que nos recordará que toda esta promesa es cumplida en la persona de Jesús y que el Señor aplastará la cabeza de serpiente con la cruz del Evangelio. Durante toda la Biblia vamos a ver cómo Satanás va a tratar de boicotear los planes de Dios con mentiras. Libros como el de Job, por ejemplo, ¿no?, nos muestran que Satanás seguirá tratando de desviar los planes de Dios en la restauración de la humanidad. En los Evangelios veremos a Satanás cara a cara con Jesús, tratando de tentarlo. La tentación del desierto, por ejemplo, ¿no?, que encontramos al inicio del Evangelio, anticipará ya también la victoria de Jesús sobre Satanás. Porque de la misma manera que el diablo no conseguirá que Jesús peque, el diablo será derrotado por Jesús en la cruz. Y vamos a ver el desierto en el que estará Jesús como un símbolo de un Edén roto, vacío, desquebrajado, pero que va a preparar el terreno para la gloriosa victoria de Jesús en la cruz.
vamos a ver cómo este Jesús, a diferencia de Adán y Eva, no pecará, sino que realmente vencerá a Satanás. En 1 Corintios 15:15, Pablo llamará a Jesús el último Adán. También es curioso cómo en Juan, en el capítulo 20, versículo 15, María, la madre de Jesús, va a confundir a este Jesús resucitado con un jardinero. Y es muy bonito el ver cómo emerge a ese Jesús que de nuevo se acerca a dar vida a un nuevo jardín, ¿no? Un nuevo jardín que ahí puede ser un jardín local, pero que sabemos que la restauración de Cristo va a traer la renovación de un nuevo Edén que realmente anhelamos. Por lo tanto, la resurrección de Jesús nos recuerda que la rebelión del ser humano ha sido revertida y que todos vamos a tener acceso a su presencia, a la presencia del Señor, el día que muramos o el día que Él venga. La muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo nos apuntan y nos recuerdan que vamos a volver a disfrutar de un glorioso Edén de nuevo, en una gloriosa relación con Él. Y vamos al último punto. ¿Cuál es la relevancia de este texto hoy para nosotros, ¿no? Hemos visto cómo en el Edén se concibieron 4 grandes niveles, de un nivel espiritual, físico, relacional, racional y social, y cómo esos 4 niveles fueron corrompidos por el pecado. Pero vamos a ver también cómo Dios los redime y los puede usar hoy en día, ¿no? Actualmente hablamos de una espiritualidad secularizada. Estamos viendo cómo seguimos con una obsesión por cultivar nuestro cuerpo como medio de identidad. Estamos viendo cómo el individualismo y las relaciones de consumo siguen separándonos, cada vez más, sociedades dispersas, sin relacionarse con nadie. Estamos viendo cómo cada vez más países entran en conflicto, en lucha, en tensiones. Y todo esto no es más que un ejemplo de todo el mal presente en nuestra sociedad. Sin embargo, aun en un mundo de mal y pecado, Jesús reina. Y no podemos olvidar en ningún momento que Jesús está obrando en la realidad que estamos viviendo. Porque es verdad, puedes encender la televisión, poner la radio y te abrumas. Y dices, Señor, ¿dónde está? ¿Qué está pasando? Sociedades cada vez más depravadas, sociedades cada vez en las que el dolor se manifiesta. Intentas pensar lo que está pasando en familias en Ucrania, familias en tantos países de África, la realidad de tantas criaturas en Gaza. Dices, Señor, ¿qué está pasando? La Biblia pudo perfectamente haber terminado en Génesis 3. En Génesis 3 haber dicho, pues nada, ahí os quedaos en vuestro limbo de sufrimiento, o directamente nos podía haber destruido, ¿no? Porque realmente no había razón para que Dios decidiera ayudarnos. Pero tal y como hemos visto, en Jesús encontramos solución y relevancia para afrontar todos y cada uno de estos males. Al igual que antes habíamos dicho que el mal arrasaba como un tsunami en cada esfera, en cada área, en cada centímetro del universo, el impacto de la cruz va a sanar y tener un impacto en cada centímetro y cada esquina del universo. El Jesús resucitado nos recuerda que Él gobierna y que su reino se está expandiendo. Cuando Jesús vino a la tierra y estableció su reino, manifestó el proceso divino de restauración que va a terminar el día de su venida. Y es lo que Dios está haciendo. Dios está dirigiendo su obra hacia una restauración plena. Y vamos a ver un poco cómo estos 4 niveles el Señor lo usa para restaurar e instaurar su reino. Y cómo nos quiere usar a cada uno de nosotros en ese nivel, ¿no? En primer lugar, el nivel espiritual. La venida de Cristo nos reconcilia con Él y nos da acceso al trono de gracia, tal y como vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 20. Lo quiero leer. Dice, Colosenses 1, versículo 20, dice, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. La paz con Dios es única y exclusivamente a través de Jesús. Y Jesús se muestra como el único camino para que cada persona
pueda volver a conectarse con el Creador de la vida. Es a través de esa muerte y resurrección de Jesús que volvemos a hacer las paces con Dios y podemos volver a disfrutar de una relación cercana a Él. Podemos volver a tener una identidad plena cuando lo reconocemos como el Señor de nuestra vida. Ya no tenemos que volver a escondernos, avergonzados por nuestro pecado, sino que nos podemos volver a acercarnos a Él y caminar con Él. Y no solo eso, sino también la venida del Espíritu Santo, ¿no? Hablamos de cómo en toda la perspectiva, es como en toda la Biblia, tomamos perspectiva de esa dimensión de un Dios trino, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese Consolador viene, desciende para capacitarnos y acompañarnos en el día a día para ser más como Cristo y ser usados por Él en nuestra iglesia, en nuestros trabajos y en cada una de nuestras realidades. Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y tenemos que recordarnos que Jesús es el único camino que nos da acceso al Padre. Jesús es el único camino que restaura cada uno de nuestros niveles espirituales, sociales, relacionales. Ni el yoga, ni el islam, ni el hinduismo tuvo profetas o gurús que se atrevieran a decir esta verdad. Jesús es el único que dice: yo soy. Jesús es el único que te dice: yo soy el camino. Así que Jesús es el único camino que necesitamos cada uno de nosotros. Y Jesús es el único camino que necesita cada compañero, cada amigo, cada persona de esta sociedad para volver a restaurar ese nivel espiritual. El segundo nivel, el nivel físico. En Génesis 1:28, Dios nos llamaba a sojuzgar la tierra, ¿no? y gobernarla correctamente. Es lo que llamamos el mandato cultural. Y también nuestros cuerpos. Dios nos llama a proteger y cuidar nuestra salud, porque también somos templo del Espíritu. Obviamente, por mucho que hagamos, vamos a morir. Al hoyo vamos seguro. Eso no tengáis ningún tipo de duda. Sin embargo, el Evangelio nos recuerda que la muerte no es el final. Hemos hablado constantemente, ¿no?, de lo importante que es la ciencia y lo maravillosa y divina que es la ciencia. Y no sé si habéis tenido si os ha pasado, pero es curioso que durante esta semana está saliendo un montón de artículos sobre se descubre el gen para alargar la vida, estamos cerca de encontrar la eternidad. Es curioso, ¿verdad? Tenemos en España uno de los países con mayor esperanza de vida, y eso es algo que me parece extraordinario. Pero hay una realidad: nuestros cuerpos van a acabar muriendo. Sin embargo, la esperanza que el Evangelio nos dice es que volveremos a tener cuerpo glorificado. Me gustaría leer un pasaje de 1 Corintios 15, del 42 al 58. 1 Corintios 15, del 42 al 58. A más de uno le va a gustar este texto. Dice así: así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu que da vida. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Conforme al terrenal, así serán los terrenales. Y conforme al celestial, así serán los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Os digo un misterio: no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y cerrar los ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Todo aquello que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tendremos cuerpo glorificado.
Seguimos con secuelas del pecado, es cierto. Seguimos arrastrando sufrimiento, arrastrando dolor, degradación, pero anhelamos esa resurrección, cuando podremos disfrutar de cuerpo restaurado y pleno. En el nivel relacional y racional, el Evangelio nos recuerda que son buenas noticias para cada uno de nosotros y para todas aquellas personas con las que nos relacionamos. Mateo 16:24 nos recuerda que si somos llamados hijos de Dios, todos debemos negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz y seguirle. El Evangelio nos llama a ser discípulos de Jesús y que podamos vivir vidas tal y como Él las vivió. Romanos 12, versículos 1 y 2. Dice así: por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Evangelio nos llama a vivir vidas que practiquen la santidad, la entrega y la vida compartida los unos con los otros. El Evangelio, recordamos el Sermón del Monte, nos llama a vivir vidas contraculturales en medio de las propuestas que toda la sociedad nos puede ofrecer y transmitir ahí la historia mejor que el Evangelio transmite a cada esfera. Mateo 5 también nos recuerda que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, y nuestra presencia y proclamación del Evangelio sigue siendo necesaria para detener todo el deterioro del pecado. Así que Dios nos llama a volver a vivir modelos de vida íntegros y sinceros, que practiquen el arrepentimiento, el perdón, que transmitamos esa gracia que nos recordamos, que transmitamos la salvación y la esperanza que encontramos en el Evangelio. El Evangelio nos empuja a mostrar de nuevo relaciones que nos preocupemos los unos por los otros, que se entreguen, relaciones que puedan mostrar la excelencia en nuestro trabajo, en nuestro estudio. Y eso únicamente podremos hacernos cuando nos conectemos al Dios del que emanan todas estas virtudes, ¿no? Y en último lugar, el impacto del Evangelio en ese nivel social. La cruz abre una nueva dimensión también a nuestras relaciones. Jesús nos da una nueva identidad que nos permite relacionarnos de tal manera que reflejemos los frutos de su espíritu, esos frutos que encontramos en Gálatas, ¿no? Y que los expresemos y los veamos los unos con los otros. La Iglesia deberá encarnar un nuevo modelo social. La Iglesia debe ser una comunidad que, unida en Cristo, explore las vías para que el reino de Dios se siga expandiendo. La Iglesia abre una nueva vía para que continúe proclamándose el Evangelio del reino de Dios, las buenas noticias. Una comunidad que siga mostrando que en la diversidad puede haber unidad, que en la diferencia puede haber unión, porque ese Jesús es el que nos une. La cruz no solamente rompió el velo que nos acerca al Padre, sino que también fue el puente para que ya toda cultura y nación tuviera la oportunidad de sumarse a esta comunidad celestial. Y la Iglesia, cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, estamos llamados a ser una comunidad unida, sincera y entregada, pero sobre todo que busque la reconciliación con Dios y con toda la sociedad. Para terminar, únicamente hay que dar muchas gracias a Dios de que la rebelión, de que este Génesis 3 no fue el final de la historia, sino que Cristo Jesús, el Mesías, vino para poder poner solución a todo esto. Y durante las siguientes semanas vamos a ir viendo cómo la Biblia seguirá susurrando este nombre de este Cristo en su plan de restaurar todas las cosas con Él. Pidamos que el Señor nos siga ayudando a transmitir esa esperanza que encontramos en el Evangelio y del que el mal ha sido vencido en la cruz, y que anhelamos realmente el día que Jesús vuelva para volver a disfrutar de ese Edén que una vez perdimos.